Engels, en uno de los prólogos del manifiesto del Partido Comunista, continuó algunos planteamientos de Marx de que se necesita un ejército político y una revolución. Y usaba la palabra ejército porque para ellos la lucha de clase era una guerra, no en el sentido de armas, de sangre, de bombas, sino en el sentido de una confrontación organizada en la que tenía que estarse a la altura de con los estructuramientos, las instrumentaciones adecuadas para derrotar al enemigo, que sí tiene su organización fuerte, que es un ejército también del poder burgués. Entonces concebía la idea de ejército, eso como un ejército. ¿Qué es un ejército? ¿Sí? Es un conjunto de seres humanos con un accionar integralizado, sistémico. El soldado no actúa como individuo. El soldado como individuo no es nada. Actúa siempre con unidades y siempre con unidades básicas. El pelotón. Así opera el pelotón. Si el pelotón es un pequeño grupo de soldados con mandos, con dirección, con un plan. El pelotón no va a ver qué encuentra, no, va con un plan, ahí vamos sobre esto, sobre este enemigo, sobre esto. Y vamos a hacer esto, tú te vas a mover a la izquierda, tú a la derecha, yo voy a ser el primero que dispare, es decir, una verdadera, con una estrategia, con un entrenamiento, permanentemente está. Esa es la idea del ejército, no de bombas, es decir, una organización. Entonces, el revolucionario debe, sobre todo, para derrotar al poder burgués, construir, ¿sí?, una organización capaz, con interioridad, con estrategia, con mandos, con planes, con entrenamientos, con división del trabajo, que permita, cuando menos, estar a la altura del enemigo. Entonces, para eso, ¿sí?, usamos la palabra organización, distinguiéndola de la propia manera de estructurarse de la gente, ¿sí? Y no decimos, esto es mejor que lo otro, esto es inferior, esto es superior, nada de eso. Esto es malo, esto es bueno, no. Sino hablamos de, dijéramos, de un trabajo que permita realmente coadyuvar para que algo que es fundamental se potencie aún más. La organicidad se potencia, convertirse en una organización. Y aquí observamos y captamos otra dicotomía, ¿sí?, la que existe entre formas organizativas y tipo organizacional. Formas organizativas es las propias maneras, ¿sí?, en que la gente se agrupa y para enfrentar y realizar sus resistencias, que son, ya dijimos, parciales, sectoriales, ¿sí?, inconscientes, no político-revolucionarias, antisistémicas. Por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, las formas organizativas pues son tener un núcleo central, tener objetivos de base, los núcleos locales, ¿sí?, esas son las formas. O un sindicato, cooperativas, etc. Formas para presentar un pliego petitorio. En cambio, la categoría tipo organizacional la guardamos para señalar ya la organización en la que está construido los objetivos, en las que están preñado ese estructuramiento, ¿sí?, de los caminos fundamentales,
la ideología fundamental, ¿sí?, que se busca con ese estructuramiento. Por ejemplo, si nosotros nos hubiéramos definido que la desembocadura de la revolución en México es a través de la lucha guerrillera, pues el tipo organizacional de nosotros tiene que ser una estructura guerrillera. Ese es nuestro tipo organizacional, debería ser nuestro tipo organizacional. Pero si nosotros decimos que la vía de desembocadura de la revolución, el objetivo central es la autodeterminación, es decir, la toma en sus manos por parte del pueblo, ¿sí?, de su capacidad de decidir sobre su propia vida, de construir sus propios proyectos de vida, de ubicar su identidad, su interés y tener capacidad para hacer prevalecer eso. Todo nuestro estructuramiento debe ser autodeterminado. Todo nuestro estructuramiento debe estar preñado de eso. El militante, las direcciones, todo lo que hacemos y pensamos es autodeterminación. O si nosotros decimos que es con la violencia con la que vamos a lograr derrotar al enemigo y construir la nueva sociedad, pues tenemos que ser violentos. Tenemos que actuar violentamente con el pueblo, tenemos que reclutar violentamente, tenemos que tratar las polémicas entre nosotros violentamente, ¿sí? Tenemos que hacer la vida militante fundada en la violencia. Pero si nosotros decimos que somos partidarios de la no violencia, todo nuestro estructuramiento, toda nuestra conducta debe estar regida, marcada por la no violencia. A eso llamamos tipo organizacional. Por ejemplo, en este caso, tipo organizacional de la vanguardia. A eso llamamos tipo organizacional. A diferencia de las formas organizativas, que son, por ejemplo, eso, bueno, tener células, colectivos, tener plenos, congresos, etc. Y no decimos, de ninguna manera, que uno sea superior a otro, ¿sí?, sino simplemente son realidades distintas que tienen que complementarse dialógicamente. Y por último, en este aspecto, lo que se refiere a la ubicación ideológica. Nosotros planteamos que somos revolucionarios antisistémicos, comunitaristas. Ya ni siquiera empezamos a usar la palabra comunista, sino comunitaristas, libertarios, autodeterminados. Nuestra ideología es la autodeterminación, nuestra ideología es el ser humano, la humanidad, la felicidad, el amor, la solidaridad, etc. No somos partidarios del pensamiento único. Somos obligados a estudiar profundamente a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky, a Gramsci, a Mao, a todos los líderes de revoluciones, como estamos obligados a estudiar respetuosa y profundamente a todo el pensamiento ecológico, libertario, a toda la contribución de género, a todo el pensamiento de la teología de la liberación. Y nos esforzamos por tener un pensamiento complejo, dialógico, ¿sí?, que cada vez se imbuya más de una cultura amplia, ¿sí?, integral, compleja. Eso no significa que hayamos abandonado al marxismo, al leninismo, etc., sino que lo ubicamos en términos de nuestra posición política, organizativa, etc. Nosotros no somos partidarios de un modelo único de sociedad. Nosotros no somos socialistas. No somos socialistas. Nosotros decimos que Cuba es socialista, que la Unión Soviética fue socialista,